La crema de caramelo extra firme es una preparación exquisita, suave al paladar y extremadamente deliciosa. Su consistencia firme pero sedosa la hace ideal para dar un toque especial y profesional a una amplia variedad de postres. Gracias a su versatilidad, es perfecta para decorar tartaletas, cubrir pasteles de varios niveles o servir como relleno en diferentes preparaciones dulces. Su textura única permite que mantenga su forma, lo que la convierte en una excelente opción para decoraciones precisas y rellenos consistentes. En postres en vasitos se combina maravillosamente con capas de galletas, bizcochos o frutas caramelizadas, creando contrastes irresistibles de texturas y sabores. Además se posiciona como un ingrediente clave en helados artesanales, aportando una cremosidad y firmeza que elevan cualquier receta. Su equilibrio entre dulzura, firmeza y suavidad la convierte en un básico indispensable tanto en repostería casera como profesional. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta maravillosa receta. Empiezo por preparar y pesar los 3 ingredientes que utilizaré en esta etapa. Utilizo 500 ml de leche entera, aunque se puede sustituir por leche sin lactosa, desnatada, de coco o de almendra según las preferencias. Peso 55 gramos de maicena, lo que equivale a 2 cucharadas soperas colmadas. Y en una cazuela de fondo grueso peso 300 gramos de azúcar blanca. A continuación mezclo los 55 gramos de maicena con una pequeña cantidad de los 500 mililitros de leche. Remuevo bien hasta que se integre completamente y reservo esta mezcla para usar más adelante. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo gradualmente, tomando un color dorado característico y formando el caramelo. Una vez derretido, bajo el fuego y añado la leche poco a poco, removiendo bien para integrar ambos ingredientes. Dejo que hierva a fuego bajo o medio, permitiendo que el caramelo se disuelva por completo y la mezcla se vuelva homogénea. Este paso puede tomar unos minutos, pero es clave para obtener una preparación perfecta. Cuando la mezcla haya hervido bien y los trozos de caramelo se hayan disuelto por completo, agrego la maicena disuelta con un poco de leche. Continúo removiendo hasta que la mezcla espese bien. Dejo que hierva por unos segundos más y luego apago el fuego. Con mucho cuidado, vierto el caramelo caliente en un recipiente resistente al calor. A continuación, cubro la superficie de la mezcla con papel film en contacto directo para evitar que se forme una costra. Dejo que se atempere a temperatura ambiente. Una vez que se ha enfriado lo suficiente, lo guardo en la nevera durante al menos 2 horas o por toda la noche. Aquí quiero mostrarte 2 tipos de nata o crema de leche que puedes usar para esta receta. Una de origen animal y otra de origen vegetal. Personalmente utilizo la nata vegetal Ambiente Puratos 250 ml, pero cualquiera de las 2 opciones funcionará perfectamente. Para comenzar, bato la nata o crema de leche durante unos 2 minutos aproximadamente hasta conseguir una textura firme. Una vez que la crema de caramelo se ha enfriado por completo, debido a su textura espesa, la bato ligeramente para suavizarla y obtener una consistencia cremosa. Esto facilita su incorporación a la nata montada. La integro en 2 tandas batiendo a velocidad alta hasta lograr una mezcla homogénea y suave. Además, puedes mezclarla con mantequilla sin sal si buscas una variante diferente.
La crema de caramelo es extremadamente versátil y deliciosa. Su textura cremosa y sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para rellenar bombones, logrando una consistencia perfecta que se adapta a este tipo de preparaciones. También es excelente como capa en postres servidos en vaso, donde la suavidad complementa maravillosamente galletas trituradas, bizcochos o frutas caramelizadas. Con chocolate, combínala con ganache de chocolate oscuro para lograr un contraste de sabores increíbles. También puedes usarla como relleno en brownies o galletas tipo sándwich. Si prefieres una crema más líquida y menos espesa, puedes reducir la cantidad de maicena utilizada en la receta. Esto te permitirá obtener un caramelo más fluido, ideal para cubrir helados, panqueques o incluso como salsa para acompañar otros postres. Esta crema es perfecta para decorar tartaletas, cupcakes y pasteles de varios niveles, añadiendo un toque refinado y profesional. Su versatilidad permite combinarla con frutos secos o especies, lo que la convierte en un ingrediente sorprendente para cualquier ocasión. Otro punto a su favor es que es económica y fácil de preparar. Puedes conservarla sin problemas durante 7 días en la nevera bien tapada o incluso congelarla para usarla más adelante sin perder su textura ni sabor. Para decoraciones recomiendo utilizar boquillas grandes como las de número 353, número 1E y número 1M de Wilton, que son ideales para lograr acabados bonitos y profesionales. Espero que te haya gustado esta receta de crema de caramelo y si te ha sido útil puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. La crema de caramelo con chocolate blanco es una mezcla suave y deliciosa, ideal para dar un toque especial a diversos postres. Su versatilidad la hace perfecta para decorar tartaletas, cubrir pasteles o rellenar bombones de chocolate y postres pequeños. Gracias a su textura cremosa, es ideal para postres en vasitos con galletas, bizcochos o frutas caramelizadas. También funciona como drip dulce para churros, galletas o helados artesanales. Su dulzura y cremosidad la convierten en un básico imprescindible tanto en repostería casera como profesional. Suscríbete al canal y cuéntame desde qué país me estás viendo mientras comienzo con esta deliciosa receta. Empiezo por preparar y pesar los 4 ingredientes. En una cazuela de fondo grueso coloco 250 gramos de azúcar blanca. Añado 85 gramos de mantequilla que puede ser con sal o sin sal. 500 mililitros de nata o crema de leche con un 35% de grasa. Y 300 gramos de chocolate blanco. En mi caso yo utilizo chocolate blanco sucedáneo. Es importante tener en cuenta que los ingredientes pueden variar según la receta o las preferencias personales. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo y tomando un color dorado, formando el caramelo. Bajo el fuego y añado la nata o crema de leche que previamente he templado, es decir, calentada ligeramente. Remuevo bien para integrar ambos ingredientes. Dejo que hierva a fuego bajo o medio hasta que el caramelo se haya derretido por completo y la mezcla esté homogénea. Este paso puede tomar unos minutos. A continuación, añado media cucharadita de sal y los 85 gramos de mantequilla a la mezcla.
Dejo que hierva por un minuto más, removiendo constantemente hasta que la mantequilla se derrita e integre por completo. Apago el fuego y con mucho cuidado vierto el caramelo hirviendo sobre el chocolate blanco. Es importante tener precaución en este paso y utilizar un bol resistente al calor, ya que el caramelo estará muy caliente. Otra opción es añadir el chocolate directamente a la cazuela, removiendo sin parar para que se derrita de manera uniforme. Para el siguiente paso, utilizo un Turmix para integrar bien el caramelo con el chocolate blanco, asegurándome de que la mezcla quede completamente homogénea. Luego cubro la mezcla con papel film en contacto directo para evitar que se forme una costra en la superficie y dejo que atempere a temperatura ambiente. Una vez que ha enfriado un poco, lo guardo en la nevera durante 2 horas o toda una noche. Así tal cual, más líquida, sirve para rellenar bombones, para drip, para acompañar churros, para drip de helados o como capa en postres en vaso. La crema de caramelo con chocolate blanco es extremadamente versátil y deliciosa. Ahora la voy a batir por 2 minutos con una batidora eléctrica común y verás cómo cambia la textura al instante, transformándose en una crema extra firme. Dependiendo del acabado, esta crema puede usarse en una infinidad de postres, tanto en repostería casera como profesional. Es perfecta para decorar tartaletas y pasteles de varios niveles, añadiendo un toque refinado. También se utiliza en crepas, waffles, helados artesanales y drips dulces para acompañar postres. Su capacidad para combinar con frutos secos, sal marina o especias la convierte en un ingrediente sorprendente. Además es económica y fácil de preparar, lo que la hace aún más atractiva. Esta crema se puede conservar sin problemas durante 7 días en la nevera, bien tapada. Incluso puedes congelarla para usarla en otra ocasión. Para decoraciones utilizo la boquilla grande número 1E y la 1M de Wilton, que son perfectas para lograr acabados bonitos y profesionales. Espero que te haya gustado esta receta de crema. Si te ha sido útil, puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Hola amigos, hoy elaboramos una sencilla, deliciosa y económica crema de caramelo sin huevo, perfecta para rellenar láminas de pasteles, tartas en varias capas, cupcakes y muchísimos tipos de pastelitos o galletas. Esta crema combina muy bien con cualquier tipo de bizcocho. Es una crema muy firme, perfecta, que se marca muy bien con la manga pastelera. Primer paso, prepara 500 ml de leche y 50 gramos de maicena, lo que sería 2 cucharadas soperas colmadas. Disuelve los 50 gramos de maicena con un poquito de leche, mezcla bien y lo apartas por ahora. Siguiente paso, prepara una sartén o una cazuela con fondo grueso. Le añades 300 gramos de azúcar, lo que sería 15 cucharadas soperas, y lo llevas a fuego medio bajo y esperas a que empiece a derretirse sin dejar de remover. Ten cuidado de caramelizar el azúcar sin quemarlo. El azúcar quemada puede volverse amarga si se carameliza en exceso, pero no debe quedar demasiado rubio porque no tendría su aroma específico. Ahora le añades la leche con mucho cuidado de no quemarte. Remueves un poco y lo dejas hervir hasta que se disuelva el caramelo por completo. Le añades un sobre de azúcar avainillado o una cucharita de esencia de vainilla y media cucharita de sal.
Si quieres le puedes añadir un poco más de sal porque va muy bien con el caramelo, realzando su sabor y cortando su dulzura. También le añades la maicena disuelta con la leche. Remueves constante con unas varillas hasta que empiece a hervir de nuevo y con mucho cuidado de no dejar que se formen grumos. La crema de caramelo es fácil de preparar, es económica y recomendada para los alérgicos al huevo. Podría decir que es una salsa blanca bechamel con azúcar quemada. Simple, antiguamente se usaba harina, pero hoy tenemos maicena. Su ventaja es que hierve al instante, mientras que la harina debe hervirse durante al menos 5 minutos. Cuidado, si quieres usar harina tendrás que duplicar la cantidad de la receta. Nunca puedes sustituir partes iguales de maicena con harina porque la maicena es mucho más concentrada. Pasa el caramelo a otro recipiente frío, lo cubres con plástico directamente sobre la superficie para que no forme una costra y lo dejas enfriar a temperatura ambiente sin meterlo en la nevera. Debe tener la misma temperatura que la mantequilla. Este proceso te tardará unas 2 o 3 horas, por lo tanto conviene preparar el caramelo con antelación. Añade 350 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Esta es la textura que debe tener, blandita. La bates para cremar por 1 minuto y la apartas por ahora. En otro bol pasas la crema de caramelo ya enfriada y muy endurecida y la empiezas a batir por 1 o 2 minutos hasta que se vuelva un poquito cremosa. Le añades la mitad de la mantequilla y sigues batiendo. Según vas añadiendo mantequilla, la crema se volverá más firme, cremosa y de un color caramelo muy bonito. Si se corta la crema, no te asustes. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con la batidora a alta velocidad durante 10-15 minutos. Vigila la crema y verás cómo vuelve a ser cremosa. La crema de caramelo la puedes utilizar al momento o guardarla en la nevera en caja hermética durante una semana. No olvides sacarla de la nevera unas horas antes de usarla porque necesita ablandarse. Puedes alternar esta crema con una crema de vainilla o chocolate, crema de café. Todas estas cremas las encuentras en mi canal en la lista de cremas para tartas. Se pueden hacer estupendas combinaciones de láminas, bizcochos para tartas y cremas. Espero que te haya gustado esta receta sencilla de crema de caramelo y mantequilla y que la pruebes pronto. La crema de caramelo y mantequilla se puede utilizar para rellenar bizcocho clásico de vainilla, bizcocho con cacao, mini tartas, galletas, macarons o rellenar un rico bizcocho con nueces. Y este será mi próximo tutorial en mi canal pequeño donde recetas fáciles. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comparte este tutorial, esta receta con tus amigos o en redes sociales, de esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé muy feliz y hasta pronto. Hola amigos, hoy elaboramos una crema exquisita de caramelo y café donde utilizamos huevos enteros. Es decir, casi todas las cremas llevan clara de huevo o yema de huevo, pues esta receta es bien diferente. Utilizamos huevos enteros. El resultado es una crema delicada con un rico sabor a caramelo y con una textura muy agradable al paladar. Es una crema súper firme que se marca muy bien la decoración con la manga pastelera, sirve para rellenar y decorar tartas, pasteles y cupcakes. Combina muy bien con cualquier tipo de bizcocho, simplemente perfecta y un éxito seguro donde la utilices.
Primer paso, agrega 60 gramos de azúcar y 20 mililitros de agua. Lo dejas que se disuelva a fuego medio bajo sin dejar de remover hasta que tome un color bonito a caramelo. Le agrega 50 mililitros de café y 50 mililitros de nata líquida para montar. Lo hierves un minuto más y lo apartas por ahora. Aparte en un bol, mezcla 150 gramos de azúcar con 2 huevos enteros. Mezcla bien con unas varillas y agregas el caramelo templadito de poco a poco. Lo vuelves a pasar todo a la cazuela y de nuevo al fuego. Esta vez fuego medio alto y removiendo constante hasta que hierva y espese muy bien, que tenga la consistencia de una mermelada. Una vez espesa, apartamos la cazuela del fuego, la tapamos y dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente. Por lo último, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por un minuto y le añades en varias tandas la crema de caramelo y huevos. La crema tiene que estar fría por completo. Mira qué textura tiene, está deliciosa y con un rico sabor a caramelo y café. Aquí te dejo un truco. Así, tal cual, sin mantequilla, la puedes utilizar para rellenar en capas finas los pasteles, alguna capa en tartas o para rellenar los cupcakes. Vas agregando varias cucharadas y sigue batiendo. La crema tiene una textura muy firme. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 6 horas o más. Es una crema resistente al clima cálido y a la humedad. En la nevera aguanta por 5 días. Esta crema se puede congelar y podrá durar un mes sin problemas. Para descongelar esta crema de mantequilla con caramelo, la regla general es transferirla del congelador a la nevera y dejar que vuelva a la vida gradualmente. Se le puede añadir colorante en gel o colorante en polvo. Toma colores suaves, pastel muy bonitos con poca cantidad de colorante. Si buscas color fuerte, añade bastante cantidad de colorante de poco a poco y mezcla suave. Aquí te enseño cómo de bonito se marca y la textura firme que tiene la crema. Las boquillas que utilizo son las boquillas número 1E y la boquilla número 1M de Wilton. También te quiero comentar que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar, forrar y decorar tartas, pasteles y cupcakes. En concreto, 50 tipos de cremas diferentes en donde enseño cómo elaborar con batidora profesional y muchos tutoriales con batidora manual, batidora casera. Te dejaré el link con la lista de cremas en la descripción del vídeo y aquí también.
Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé muy feliz y hasta pronto.